Buenos días, hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero Antonio Borrero, gerente general de ELEG Austro. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Tres temas en carpeta. El uno, sobre la situación actual de la central termoeléctrica de El Descanso después de la nueva inundación. Buenos días. Buenos días, Jaime. Un gusto siempre estar en su espacio, conversar a través del observador con la ciudad, con el país. Muchísimas gracias por su interés en conocer los avances y los proyectos o situaciones, como ya lo he mencionado, en relación a ELEG Austro. Bueno, el pasado miércoles en la noche, miércoles 20 de abril, tuvimos nuevamente crecidas exorbitantes de los ríos. En esta vez, el río Burgay, que causó muchos daños en Biblián, en Azogues, y también en la confluencia ya con el río Cuenca, en la zona del Descanso, pasando el lugar de la Josefina, perdón, de la Victoria, en donde hay residencias, y también en las partes anteriores al río. Nos causó una inundación similar a la de 18 de mayo del año 2021. El río Cuenca estaba caudaloso, no con los excesos que ha tenido en el año anterior, pero esta confluencia de los dos ríos creció y produjo la inundación de la central. Tuvimos nuevamente 1,50 m de agua en la central, se inundó completamente el sótano, se inundaron las partes de componentes de los generadores, controles y demás elementos. Realmente nos es un gran conflicto. La inundación de mayo nos llevó a reparaciones de los generadores, de los componentes, de los elementos que están costando alrededor de $1 millón. Y digo, están costando porque todavía no terminábamos No terminan. la rehabilitación. Ya se pusieron en marcha algunos sensores de cambio en cuanto a vibraciones, etcétera. Entonces, estábamos esperando que lleguen estos sensores, porque a nivel mundial realmente la pandemia ha causado un desabastecimiento de elementos electrónicos en general y de varios componentes que tienen partes metálicas. Esto nos toma cuando la central estaba convertida nuevamente en un jardín, estaba absolutamente restaurada, reparada, pintada, estaba realmente un lujo para poder entrar en operación, ya que el país lo requiere. Las centrales térmicas están siempre a la espera de alguna situación de tipo hídrica o estacional que nos lleve a arrancar, y es así que el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, pide que todas las centrales del país de tipo térmico estén listas para la operación. Y así estábamos en ese momento. Nuevamente una inundación. Es un impacto complicado, es un impacto administrativo, es un impacto empresarial, es un impacto de estrategia, claro, estrategia de la ciudad, y también nosotros somos damnificados en este asunto. Eso para seguir con la conversión, estimado. Pero, ingeniero, la gente pregunta, y le pregunto yo a usted, le consulto, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Ya le consulté una ocasión anterior. ¿Cuál es la alternativa? Porque cada año se producen inundaciones. Hay gente que apunta y dice los culpables son ELEG Austro y el cuerpo de bomberos. Bueno, hemos estudiado a fondo cuál es la real situación de la inundación desde la Josefina hasta la parte posterior del Descanso. Y en eso, si me permite una explicación para la ciudadanía, vale la pena entender. No es un hecho que solos podamos resolver. Aquí hay muchos actores a los cuales me voy a referir en su momento, y creo que es importante ese cuidado y atención. Cuando se produce la Josefina, el Cerro Tamuga se cae sobre el río Paute, que ya se llama Paute en esa parte, y el río Paute se cierra causando una elevación de un dique
roca desplazada, de roca que venía desde la zona del Tamuga, de más de 40 metros de altura. Este dique después se rompe cuando se da el desagüe de la Josefina y pues todos conocemos la situación. 29 años hace de este asunto y ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Arreglar los accesos viales y colocar un puente Bailey, que era la oportunidad de acceder a los cantones orientales. Pero para hacerse puente Bailey de un tamaño recortado, se colocaron los estribos pasando inmediatamente en el sitio de la Josefina, pero pasando el tema del Tamuga para pasar a la margen derecha, en donde está el carril o la vía que lleva hacia Pauta y Gualaceo. Ahí se produce una especie de estrechamiento. Se hace en el caso de un río, de una sequía, un canal, una especie de vertedero, o sea, un canal de vertedero en donde viene el río y se lo ve de manera satelital inclusive, cuando hacemos vuelos de dron, cómo vierte el agua desde ahí hacia abajo. Aguas de abajo, después de la Josefina se diseñaron la creación de varios umbrales para que la erosión del río en el descenso, en el arrastre que se produce, no vaya produciendo un bajón y se desestabilice los taludes laterales de las montañas que están ahí. Entonces se hicieron los umbrales. En el sitio mismo del puente de la Josefina, el puente Bailey, en la parte posterior se crea, parece que son dos diques de alrededor de 22, 25 metros de altura, que ya en el año 2000 en un estudio técnico definían que con anterioridad, que hasta el año 2000 iba a colmatarse, a rellenarse, a solvarse con material de arrastre de traslado hasta el sitio de la Josefina y generarse un lago residual hacia atrás. Y el lago residual lo conocemos cuando estamos en la Josefina. Adicionalmente, al haber un estrechamiento y mayor sedimento en la zona, ha habido una creación de vegetación boscosa, sauces, árboles y también zonas de inundación, inclusive que pueden servir hasta para pastoreo de ganado, no me refiero a eso. También, y eso quizá podría ser importante y positivo, el dragado y la utilización menor, pero de material que sirve para la construcción, que son todos los áridos y material que puede ser utilizado en una obra pública. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un estrechamiento en la zona de la Josefina, alrededor de 9 kilómetros hacia atrás, de una especie de lago residual, que apenas viene del gran caudal de los dos ríos, no tiene la capacidad de descarga. No hay un estudio final, eso es lo que pretendemos, pero vamos a suponer que tenemos una capacidad de descarga de 200 metros cúbicos por segundo en el vertedero. Todo lo que exceda los 200 metros se va hacia atrás. Si es que llegan 500 metros, 400 metros por segundo, en la crecida del 18 de mayo del año pasado fueron, con datos inferidos indirectamente, 570 metros cúbicos por segundo, se produce rápidamente un llenado hacia atrás y quizá en menos de una media hora, toda la zona de la cola, yéndose hacia el Burgay hasta prácticamente el puente de Chiturco, o yéndose hacia Huangarcucho, llega prácticamente hacia el antiguo puente de ferrocarril que había ahí. Entonces esas son las zonas de inundación que están claramente identificadas. El efecto es ese estrechamiento, el asolvamiento de la Josefina y el rebote hacia atrás. Primer factor. Segundo factor, agresiones a los márgenes de los ríos, especialmente el río Burgay. El río Burgay es un canal estrecho en donde el puente emblemático del Descanso, que tenía 4 arcos grandes y un arco menor para el acceso del ferrocarril, está convertido en un solo arco cerrado y con rellenos laterales en todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son los competentes en este tema? Ha sido necesario trabajar con la Superintendencia de Competencias, ha sido trabajar con los GATS, ha sido necesario trabajar con el Ministerio del Ambiente, el agua, por la parte del agua en cuanto al manejo de ríos, canales, etcétera, el Ministerio de Energía en relación con la parte minera, el aprovechamiento minero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por los riesgos en las vías y por los rellenos causados por escombreras de las construcciones de la vía en general, de la vía Cuenca-Sogues,
En fin, entonces hay una serie de temas. Estamos en la confluencia de dos provincias, Azuay y Cañar. El manejo de la Josefina le corresponde al Comité de Cogestión, que está liderado y presidido por el gobernador de la Azuay, pero debe coordinarse con estos otros actores, y estos otros actores forman parte del Comité de Cogestión. También está la Secretaría de Riesgos, creo que el Consejo Provincial de la Azuay y el Consejo Provincial de Cañar, sin duda. En ese sitio de confluencia están Paute como cantón, Cuenca y Azogues. De manera que hay 3 GATS competentes en el uso de territorio en ese sitio. Y existe una serie de infraestructuras públicas y privadas. Nosotros, al tener una central de generación que fue, Jaime, vale la pena a la ciudadanía, que inició su operación en noviembre del año 81, hace 40 años. Este año pasado celebramos 40 años, reconociendo ese gran esfuerzo de nuestros operadores técnicos, mecánicos, ingenieros que permitieron que en ese momento la ciudad de Cuenca no se paralice, porque la construcción de la central Paute y Paute Molino recién conecta al país la energía en mayo de 1983. Cuenca hubiera tenido desabastecimientos durante 2 años si no se hubiera construido el descanso. Y de ahí en adelante, ese núcleo, ese nodo de conexión eléctrica en la zona del descanso ha permitido un buen nivel de calidad de servicio, de confiabilidad y sostenimiento de las seguridades eléctricas para la zona de acá. Es por eso que la central está ubicada en ese sitio como ubicación, aunque no es el mejor sitio, y eléctricamente nos ha ayudado durante el tiempo. Pero ya llegamos al colapso. Eso le iba a preguntar. ¿Continuará la central del descanso allí? No tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos este rato que primero una cosa que la ciudadanía no es nuestra preocupación, y yo he sido el que ha estado siempre con nuestros técnicos buscando soluciones. Ya en el mes de agosto teníamos claramente unos términos de referencia a los documentos para que se pueda hacer una contratación de estudio, pero no es de una competencia de una empresa pública de generación como la nuestra, sino es un tema del entorno que le estoy comentando. Eso se ha pedido en varias ocasiones. He tenido reuniones periódicas, visitas a sitio, etcétera, etcétera, para que existan los compromisos. Quizá vamos a lo positivo después de lo negativo. El día jueves, a primera hora, estuvimos en el descanso. El señor gobernador, estuvo el director de Medio Ambiente, estuvo Secretaría de Riesgo, estaba el MTOP, estaba la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, y el EGAF, estábamos nosotros y todo nuestro personal, estuve yo presente, para hacer un recorrido y validar nuevamente lo que ya se había dicho y comprometer. En la tarde el gobernador citó una reunión de estos 9 actores a comprometernos, y hemos hecho excitativas altas para que de una vez por todas se comprometan. Salió algo interesante, y es que el AME nacional, con quienes habíamos estado hablando ya el último mes, puede financiar a través de los 3 GATS ciertos valores de recursos para estudios. Y estuvo el representante de AME y dijo que está el compromiso del presidente de AME, que es el alcalde de Morona, para que se dote de un monto que va a permitir. Entonces, creo que después del mal vamos encontrando ya las soluciones. El estudio va a llevar alrededor de 6 meses. Es un estudio de la fluviomorfología, o sea, el flujo de aguas y la forma que va tomando, un estudio de la geología y geotécnica del suelo. Eso, ingeniero, permitirá buscar una solución. Si sale el resultado, se podría analizar lo siguiente, voy a dar con una muestra. Si al pie del talud del Tamuga, que ya está descargado de alguna manera de ese gran material, se puede hacer un dragado. En vez de bajar los 25 metros, que es el umbral que se ha creado ahí, bajamos unos 10 metros, estamos saliendo 10 metros de inundación hacia atrás, más o menos, para hacer una analogía. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque si le quitamos el pie de talud, podemos estar generando mayor problema. No puede simplemente por observación, sino con estudios definir. Luego hay que ver el tema de la apropiación de los terrenos. Se ha pedido ya la intervención de los GATS para que sobre el uso de la tierra tiene que haber por lo menos una defensa desde el eje del río,
de 50 metros a los lados, donde se respete la naturaleza y tengamos riberas abiertas que permitan al río su Eso espacio. no, pero ingeniero, eso no ha pasado, ¿no? Lamentablemente Lamentablemente no ha no. habido, no hay ese respeto y no solamente en ese sector de la ciudad, ¿no? En diferentes sectores hay justamente la toma de las orillas para construcciones y pagamos las consecuencias, ¿no? Sí, porque no solamente es el daño de la infraestructura construida en el sitio, normalmente lo que sucede es que se producen las estructuras con elevación de manera que se genera una especie de dique y rebota al frente. El rato que se produce, esto se da un efecto dominó, bota al frente el caudal y daña al vecino de allá. Entonces, se mueve el río, porque el río tiene que tener un área, un espacio para trasladar su volumen en corto tiempo. Esas son acciones relativamente ubicadas en sitio y acciones correctivas que deberían hacerse con firmeza y con responsabilidad. Luego hay otras, Jaime, hay otras que están ligadas a la conservación de nuestras cuencas hídricas en las partes altas, a un manejo adecuado de lo que va a significar, está significando ya el cambio climático y las crecidas abruptas de caudales que las tenemos registradas con estudios que han hecho las universidades, especialmente las universidades de Cuenca, para demostrar que ahora tenemos crecidas mayores. Ya pasó en mayo del año pasado el crecimiento del río Tarqui, que aunque los datos pueden no ser exactos, pero fue absolutamente excesivo. Tuvimos 300 metros cúbicos por segundo, dígase 250, pero ya eso no estuvo registrado jamás, con inundaciones inauditas y además con el aceleramiento del encauzamiento del río Tarqui, que lo hicieron hace 40 años seguramente, produce una aceleración sobre la zona de la Pampa de Tarqui, que era el espacio de expansión del río para que absorba y vaya liberando. Va directamente a la ciudad y ahora sí tenemos la entrada a la ciudad en la zona de Gullo, Tarquigullo, el Parque Tarquigullo y la propia ciudad que recibe los embates de un río crecido sin control. Y así sucesivamente. Entonces, como usted conoce y hemos tenido la grata oportunidad de visitar el Machángara, lo que hemos hecho ahí permite que la máxima crecida registrada en ese mes de mayo, que son los datos frescos, tuvimos 30 metros cúbicos por segundo, a diferencia de los 300, 200 de los otros ríos, cuando hubo más precipitación inclusive en la cuenca del río Machángara. Solo con unos datos así de simples. Entonces, un manejo integral de las cuencas hídricas es el desafío de la ciudad para el futuro cercano, porque ya no estamos hablando solamente de que para nuevas generaciones, nosotros mismos estamos sintiendo ya los efectos de esos embates, y pues la ciudad, en vez de ser una ciudad hermosa de ríos, es una ciudad de riesgo de 4 ríos, creo que no es lo correcto. Claro. Bueno, ingeniero, la central termoeléctrica del Descanso, entiendo que hay que hacer un mea culpa, ¿no? No, Jaime, porque, a ver, nosotros hemos sido actores proactivos en donde hemos estado. En ese sentido hemos venido manejando. Hemos hecho un gran esfuerzo de reparación y le comento, quizás siendo hasta infidente, la tristeza de mi equipo de técnicos de ahí, después de haber hecho un esfuerzo gigante de llevarle al punto de decir, estamos cumpliendo con el país rehabilitando y se vuelve a inundar, se les fueron las lágrimas. Se les fueron las lágrimas y lo que se ha dicho es, vean, ustedes son muy potentes y vamos a seguir haciendo el trabajo en otros lugares en definitiva. Pero ya la ubicación de la central en ese sitio para ese propósito no va más. O sea, no va no más. va. Dejó de funcionar, ingeniero. No, ya no. Hay que salir de ese tema de allá y hay que buscar, no le digo que sea de la noche a la mañana, porque tiene que haberse la sustitución en equivalencia eléctrica para que, y nosotros pasaremos a seguir haciendo las nuevas centrales de generación renovable que las tenemos, y esa gente con una gran capacidad de mantenimiento y de operación es altamente útil en otras centrales. Estamos ayudando también desde el Descanso, que ya no se conoce. Nuestra gente maneja una central térmica relativamente grande. Y son 19, ingeniero, 19 megavatios, ¿no? Estamos ayudando a la empresa pública de biogás en el mantenimiento y en todos los meses, y cuando requiere, nuestro personal técnico del Descanso va a apoyar en la planta de biogás que tiene 2 megavatios. Es pequeñita, pero sí es importante. Son motores más pequeñitos, quizás similares a los grandes, y estamos ayudando ahí para que la ciudad tenga una central de energía que convierte el biogás en una energía noble, en definitiva eléctrica, para que
pueda hacer. Y eso evita que tenga una planta de profesionales, una empresa pequeña como es la EMAC BGP, para que pueda ser utilizada y está entregando energía de la conversión del gas hacia energía eléctrica. Entonces, queremos ser útiles para la ciudad. Ese personal tiene una experiencia vasta que nos puede ayudar en las otras centrales que estamos operando, que estamos construyendo para que se reubique. Y así hemos organizado la empresa ahora como una empresa dinámica, con una capacidad de resiliencia, y habrá que ir viendo el retiro del descanso, en qué tiempo y en qué modalidad se lo da. Bien. Hasta allí el tema, ingeniero, del descanso, ¿no? Que ha causado tanto dolor, porque no solamente son las pérdidas materiales, hay gente que ha quedado, dice, sin nada, dueños de viviendas, de propiedades pequeñas, lamentablemente, ¿no? Ingeniero, en el tema del proyecto Yanuncay, entiendo que el proyecto está todavía detenido. Sí, sí, Jaime. Bueno, como todos conocen, el proyecto multipropósito Soldados Yanuncay es un proyecto que va a beneficiar en el futuro de Cuenca. Y ya que tocamos el tema anterior, el río Yanuncay ha tenido crecidas de 270 metros cúbicos por segundo. La presencia de la infraestructura, sumada a eso, un manejo integral que debe hacerse de manera paulatina en la cuenca, preservando, restaurando, manejando de manera respetuosa el medio ambiente, porque así lo hemos hecho en otras cuencas hídricas, permitirá, al menos con el embalse, para empezar, una disminución de un pico de 130 metros cúbicos por segundo. Es decir, si de 270 le bajamos 130, estaríamos con 140 metros cúbicos por segundo, que ya no genera los riesgos graves que presentaría una crecida exorbitante. Paulatinamente, con el tiempo, irá habiendo variaciones. Luego ya una intervención integral permitirá ir adaptando y conociendo esta zona para hacer un manejo como lo estamos haciendo en otras cuencas hídricas. Eso es fundamental. En la época de estiaje, porque rápidamente pasamos de una época de estiaje, que lo tuvimos hasta el mes de marzo prácticamente, a una época lluviosa con generación de crecidas. En la época de estiaje ya tuvimos momentos de desabastecimiento en zonas. No se siente aún, porque no fue excesivo este año y porque se hace traslado. Etapa conecta las plantas de Tixan, que viene del Machangara, la planta del Cebollar, del Tomebamba, la planta de Susta y otras plantas menores, de manera que puede interconectar. Esto este rato todavía con la población de la ciudad de Cuenca puede abastecer. Si se alarga el periodo de estiaje, ya empezará a haber racionamientos. Solamente con el ensuciamiento que tuvimos con el caso de Sayausí en Marianza, del río Tomebamba, que no permitió la captación para Cebollar, gran parte de la ciudad de Cuenca no tuvimos en momentos abastecimiento de agua potable, no. Y es solamente una coyuntura de momento. Entonces, todo esto tiene que ser adecuadamente diseñado con reservas y con disponibilidad de agua. La reserva de agua, ¿de dónde viene? Viene de una reserva disponible, que sería la que esté en el almacenamiento de la presa de Quinguaya, como lo tenemos en Labrado y Chanrud. Igual estamos celebrando este mes, Jaime, los 50 años de la construcción de Labrado, ¿no? El 13 de abril del año 72 se inauguró la central de Labrado, que ha servido, hemos hecho unos cálculos, para garantizar agua potable de manera continua para alrededor de 100,000 habitantes. Eso es fundamental, que sumado a Chanrud le da mucho más capacidad a la zona de ahí. Entonces, eso es fundamental. Otro tema, estamos en una visión mundial de ir hacia la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Ir retirando, empezamos por cualquier circunstancia, y empezamos nosotros con el retiro de la central de descanso. Vamos a retirar las centrales, vamos a retirar las centrales de combustión para evitar la emanación de CO2 y bajada del impacto del calentamiento global como norma. O sea, la descarbonización, que es uno de los conceptos de las 3Ds que maneja esto concepto mundial, y que el Ecuador está inmerso en esto: retirar, descarbonizar, ir hacia energías renovables. No podemos dejar de depender de la reserva de las térmicas, porque en un momento determinado puede coincidir sequías prolongadas, como han pasado ya en países cercanos de Sudamérica, sequías prolongadas
que nos llevan a racionamientos de situaciones, como tuvimos en el año 2009-2010, ¿no? Entonces, la reserva térmica sí se la debe tener como reserva, pero una reserva estratégica oportuna y además de menor impacto, ¿no? Eso es un tema fundamental. Por eso es que en la visión del Plan Maestro de Electrificación del Ecuador para el próximo año se va a lanzar un módulo adicional de 500 megavatios de generación basada en gas. El gas en este caso, aunque es también no renovable, pero es una fuente energética más noble y más limpia y tiene una eficiencia mejor. Entonces, para que se instalen de gas licuado, porque nosotros no tenemos gas suficiente en el país que venga de compra internacional. Fíjese que estamos poniendo un módulo en el crecimiento de la energía de abastecimiento al país de 500 megavatios de módulo térmico basado en gas. Por más que tengamos un potencial hídrico, pero hay meses del año en donde todo el país, Oriente y Pacífico, no tiene el caudal suficiente para la generación. Entonces, en ese caso, se tiene que tomar en cuenta la energía de otras naturalezas, pero energía térmica. Entonces, en esa línea viene también otro concepto, me voy de nuevo a lo del Soldados de Yanucay, que es el bajar la huella de carbono, bajar la huella del impacto, y es ser autosuficientes. Viene la descentralización, más que en el tema político, en el tema administrativo, viene también en la parte técnica, porque son efectos de entrada y salida naturales. Entonces, si yo tengo el abastecimiento más cerca del consumo, estoy evitándome riesgos, costos, inversiones, huella de carbono, impacto y otros costos, y estoy generando desarrollo y trabajo local. Entonces, pequeñas centrales cercanas al consumo, hay que utilizarlas, porque ese es colocarnos en este concepto también de descentralización. Y por allá va. La central Soldados de Yanucay, al ser multipropósito, permite ubicar una central de 7 megavatios, que ya lo hicimos con anterioridad, fue construida y desarrollada con ingeniería nacional. Una central de 15 megavatios que puede tener también el mismo equivalente. Estamos potenciando trabajo, dando oportunidades, embebiéndonos, no como unas centrales gigantes, sino centrales amigables, cercanas, que van a trabajar de cercanía. Y el otro es el manejo de regulación del caudal ecológico que le va a dar la sanidad al río para nuestro futuro y nuestras futuras generaciones, que tengan un río limpio. No están resueltos los problemas con la comunidad. Hemos dialogado mucho, hemos dado pasos, son pasitos pequeños, creo que se ha explicado más, porque nuestro compromiso siempre es seguir analizando y explicando, ha llegado a una mejor posición, llamemos así, y sentimos que eso es en la percepción ciudadana, en la percepción del sitio, se ha logrado un avance. Hemos dado un compás de espera para abrir a un diálogo y no demostrar que vamos a entrar con prepotencia. No es ese el concepto. Pero ¿cuál es el punto más crítico? Porque he escuchado algunos puntos de vista de los dirigentes de esos sectores, ¿no? Bueno, lamentablemente confunden a la gente. Hay gente humilde, gente que está en la zona de allí, que cree que va a tener afectaciones que no lo son ciertas, que van a quedarse sin agua. ¿Y a dónde vamos a mandar el agua? Que va a contaminarse el agua. Las hidroeléctricas no contaminan el agua. Que en el embalse que se va a crear se va a acabar con la naturaleza ahí. Pero no importa, porque hacen quemas, aran potreros, meten ganado y cortan chaparro, y eso sí no pasa absolutamente nada. Es necesario un espacio, un embalse para esta regulación y el control, para evitar lo que ya he mencionado anteriormente. Entonces, además dicen que los terrenos de ellos han sido afectados. Y la gente que reclama los terrenos está ya aguas abajo de la descarga final. Nosotros hemos llegado a dialogar y hemos comprado muchísimos de los terrenos ahí. La zona de inundación, el 50% es de etapa, y los demás propietarios ya hemos firmado actas compromiso, no tiene interferencia. Entonces, el morador que dice a mí me va a quitar la tierra, señor, pero usted está fuera del ámbito de la central, estabas abajo, más bien usted se va a beneficiar con caudal regulado y vamos a beneficiarse con un río regularmente regulado, controlado, para que no se le lleve su propiedad y su instalación. Entonces, le tergiversan porque hay otro tipo de intereses.
otro tipo de intereses que, para no entrar en detalles que son complicados, pues son los que están llevando a esta oposición. Yo esperaría y pongo fe en algo que es bueno para nuestra ciudad, porque así debería hacerse, y que tenemos ya el financiamiento completo para emprender, que generemos trabajo. En algún momento vamos a crear 600 plazas de trabajo. ¿Hay una fecha tentativa para el reinicio? No, porque estamos en este diálogo final. No valdría la pena dar una cosa como una alerta ganadora. No se trata de eso, es un tema de acuerdos y poder lograr. De entendimientos. Sí, claro. Siempre, así es. Ingeniero, y para concluir, se acaba el tiempo. Brevemente, el proyecto eólico Minas de Huascachaca. Cuéntenos algo. Bueno, avanzamos de una buena manera, de una muy buena manera. Como conocía la ciudadanía, el 24 de enero llegaron a Puerto Bolívar ya el buque con todos los aerogeneradores, ¿no? Alrededor de 10 días se descargó y se colocó en bodegas de Puerto Bolívar, de la empresa Gilport Ecuador, y se ha estado trabajando en la preparación de las cimentaciones. Ya el día sábado pasado, porque se lo va haciendo sábado tras sábado, el sábado pasado, pese a la problemática de acceso que tuvimos en Santa Isabel, por tema de lluvias también, se pudo construir la quinta cimentación. Nos falta en ese frente de obra 3 cimentaciones más, que serán este sábado y los 2 siguientes, y estaremos listos para iniciar el montaje de las partes y componentes del grupo Uchucay, que se llama, que está más cerca de la subestación. Complicado, ingeniero, ¿no? Complicado el tema del transporte. Sí, muy claro. Complicado. Además, vi un video. Además, sí hay videos que muestran a nivel internacional el tema, especialmente el transporte de las aspas o palas, para elevar las palas y llegar al sitio. Luego hay otro tema. La época invernal nos ha afectado en la vía gira un pasaje, de tal manera que hay que controlar una serie de espacios, pasos, curvas, puentes, crecidas de quebradas que hemos venido teniendo. Nosotros hemos puesto nuestro contingente para apoyar al Ministerio de Transporte. Tenemos que trabajar en equipo, poder hacer un trabajo. Estamos siempre de la mano para que el acceso quizá termine ya este invierno. Todavía tenemos abril, aguas mil, y mayo algo del invierno en la zona de las estribaciones. Y creo que después podemos garantizar ya un flujo de transporte normal. Hasta tanto se está preparando toda la ingeniería de detalle, transporte, pero avanzamos. El proyecto, esperemos que para el mes de agosto podamos tener los aerogeneradores entregando energía para el país. Bien, gracias, ingeniero, por el tiempo, gracias por la información. Que los cuencanos, que los azuayos saquen sus propias conclusiones. Ha sido el ingeniero Antonio Borrero, gerente general de ELEC Austro. Ingeniero, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, por darnos esta oportunidad. Atentos para informar a la ciudadanía, a las órdenes, y un buen día para todos.